Muy buenos días. Damos gracias a Dios nuevamente por podernos conectar a través de las redes y poder predicar la palabra de Dios. Queremos saludar, primeramente un abrazo y un saludo de parte del pastor y de la hermana Clara a la Iglesia Vida en Cristo y a cada uno de nosotros. También un saludo para todos los hermanos de nuestra iglesia. Siempre recordamos en oración a los ancianos, las ancianitas, los hermanos adultos, también a los jóvenes y también a los niños. La verdad que los extrañamos mucho y esperemos que muy pronto los podamos congregar. Pero hermanos, seguimos orando por los ministerios que no hemos podido hacer, pero están en nuestras oraciones. Damos gracias a Dios por cada ministerio que hemos hecho durante el año. Estamos parados ahorita, pero estamos en contacto con nuestros hermanos a través de las redes, con mensajes. Hemos hablado con algunos hermanos y estamos pendientes por cada uno de ellos. Pero también seguimos orando por algunos enfermos en nuestra iglesia y para que ellos se recuperen y el Señor pase su mano sanadora poderosa sobre sus cuerpos. También recordando a Gabrielita, damos gracias a Dios por su recuperación. Igualmente, nuestra iglesia Vida en Cristo está orando día a día por ellos. Damos gracias a Dios por su mejoría. Así que tenemos la predicación de la palabra de Dios hoy, 7 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo, hermanos? Pero gracias le damos a Dios porque podemos nuevamente conectarnos con ustedes. Y estamos estudiando el libro o la carta de Primera de Pedro. Y estamos en el capítulo 1, versículos, en este día va a ser del 10 al 12. Y vamos a tener la lectura. Hermosa carta. Y vamos a ver la introducción un poco y recordar lo que vimos en la primera predicación. Pero la palabra de Dios dice ahí en 1 de Pedro 1 del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Hermoso pasaje y esperemos que en esta mañana podamos explicarlo y que podamos aprender todos de lo que dice la Biblia. Así que vamos a orar, que el Señor nos guíe en esta mañana y que el Espíritu Santo obre en cada corazón. Oremos. Amado Dios, amado Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo de que tú obres en los corazones, en las mentes de cada persona. Te pido, Dios, por nuestra iglesia Vida en Cristo, que amamos grandemente. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes en este tiempo que estamos en cuarentena, pero tenemos la oportunidad que a través de las redes podemos escuchar y aprender más de ti. Te pido, Dios, por mí, que tú me has llamado, Señor, para predicar, para evangelizar y para llevar pasto fresco a la grey. Te pido, Dios, que me ayudes, que lleve palabras claras, entendibles, y que sea el deseo de tu Dios para que las personas crezcan y sean transformadas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te ponemos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tenemos entonces, hermanos, la introducción. Pero vamos a ver aquí el título de la predicación: el Evangelio predicado por los profetas. ¡Qué maravilloso! En el Antiguo Testamento los profetas predicaron de Cristo. Y eso lo vamos a ver en este pasaje. Pero en la introducción tenemos, y podemos mencionar un poco lo que vimos en la predicación pasada. En el canon de las Escrituras vemos de que
Pedro escribió 2 cartas, ya lo habíamos mencionado. Cuando el Señor llamó a los apóstoles, le dio la gran comisión, le dio la gran comisión a los apóstoles, hermanos, y nos ha dado la gran comisión a nosotros también. Él tenía como favorito a Pedro entre los 12 y lo podemos notar, lo podemos ver en las Escrituras. Tenemos ejemplos en las Escrituras. Ese aspecto que tenía el Señor Jesucristo por Pedro, no solamente cuando vivió, cuando estaba aquí en la tierra con él, sino que después de la resurrección también era su apóstol que estaba más cerca de él. Al escribir Pedro, a pesar de lo que significaba Pedro, de que él era uno de los apóstoles preferidos del Señor, él por su humildad y lo aprendió de su Señor. Él al escribir a los ancianos se colocó humildemente a sí mismo al nivel y al mismo rango que ellos. Y lo podemos ver en 1 de Pedro 5:1. Cuando él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y él nunca quiso ser más que los demás, sino que siempre se estuvo al mismo nivel de los ancianos. Entonces, vamos a ver 2 aspectos en estos pasajes del evangelio predicado por los profetas. Y vemos el punto número 1. Y lo vemos en el versículo 10 y 11. Anunciaron la gracia del Señor. Y yo lo voy a leer nuevamente rapidito. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Anunciaron la gracia del Señor. Y vemos en el punto A acerca de la salvación. La gracia de que habla Pedro aquí en esta carta es la extensión de la salvación. No solamente había llegado la gracia al pueblo judío, pero también era la extensión a los gentiles, hermanos. Y nosotros somos gentiles. Y damos gracias a Dios, porque por la gracia del Señor llegó también la salvación a cada uno de nosotros. Nos anima a nosotros a que podamos cumplir con la gran comisión. Como dice en Mateo 28, 19 y 20. Y muchos no lo sabemos de memoria. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El punto B, vemos acerca del tiempo y de la persona. Los profetas no entendían todo lo que estaba en la salvación que era dada por Dios. No era fácil para ellos. El mismo Pedro le había parecido algo incomprensible al principio, y podemos recordar un poquito lo que dice Hechos 10 del 1 al 11. No lo vamos a leer, pero podemos recordar de un hombre llamado Cornelio. Ese hombre era romano y era un hombre piadoso que hacía limosnas y oraba al Señor, no siendo creyente. Pero Dios escuchó sus oraciones y le envió un ángel, y el ángel le habló y le dijo, te va a visitar a un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él va a venir aquí. Igualmente, en sueños, Pedro vio del Señor de que él tenía que llevar el evangelio a otras personas. Cuando en ese momento, en la visión, le dijo, comidas que no comían los judíos, le dijo, mata y come. ¿Y qué pasó? Pedro no entendía mucho, pero sí le dijo el ángel que fuera a este sitio donde estaba Cornelio. Y cuando llegó Pedro ahí en ese sitio donde estaba Cornelio y sus amistades cerca, llegó y predicó el evangelio, y no solamente Cornelio, sino los que estaban allí creyeron en el Señor Jesucristo, y todos ellos eran gentiles, no eran judíos. Entonces comenzaba ya lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo el gran misterio de que llevar el evangelio a los gentiles, y los profetas lo habían profetizado, valga la redundancia. Tenemos acerca
Tenemos a el Colosenses 1, del 26 al 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio que no se conocía se fue dando a conocer. Ese misterio era la iglesia, y llevar por gracia no solamente a los judíos, sino también a los gentiles y que creyeran en Cristo. Pero también el punto C habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Y es maravilloso, hermanos, porque en el Antiguo Testamento se predicó y se profetizó de lo que iba a suceder, sobre todo el nacimiento y también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas predijeron los sufrimientos del Señor. Y lo podemos ver en Isaías 53. Si quieren, ustedes lo buscan, pero también lo tenemos ahí en la pantalla. Y es hermoso ese pasaje, hermanos, porque entendemos lo que pasó con el Señor y había sido profetizado hace más de 700 años. Dice ahí el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya, pues, puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sabemos que es un pasaje largo, pero es muy significativo, hermanos, y yo lo quise tener y leerlo porque lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue profetizado, fue predicado el evangelio por los profetas. Y todo esto, lo que he leído en este momento y que está en la palabra de Dios, sucedió tal como está escrito allí. Pero el punto D dice acerca de las glorias que vendrían. Y es interesante porque los profetas no llevaban un cronograma o no era progresivo sus profecías, porque la profecía en cuanto al padecimiento de Cristo que ya hemos leído fue en Isaías 53. Pero esta profecía que vamos a leer en Isaías 11 habla de algo cuando es su segunda venida, ya prácticamente cuando es el juicio del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron también su gloria, no solamente su padecimiento, sino también su gloria. En Isaías 11 dice allí,
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni huirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con juicio a los pobres y aulirá con equidad con los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué interesante este pasaje, porque habla es de la venida del Señor, su segunda venida, pero también de su juicio, y también es de lo que significa una tierra nueva, un cielo nuevo, y ahí lo dice en este pasaje. Entonces son profecías, aquí en este pasaje, Isaías 11, profecías que ya se cumplió y profecías que se van a cumplir en el futuro. Estamos hablando de dos aspectos de este pasaje, el primero de Pedro, capítulo 1 del 10 a 12, y vamos a pasar al segundo punto, que dice, revelaron para quiénes serían, según el versículo 12. Yo lo voy a leer aquí en la Biblia, y dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí vemos en el punto A de que no para beneficio propio los profetas predicaron el Evangelio. Como hemos visto, el Evangelio predicado por los profetas. No era para ellos. Y ellos ya lo sabían. Los profetas cumplieron con su gran responsabilidad de hablar del Señor. Y hemos visto esos pasajes de Isaías, el 11, el 53, y también Isaías 9, que hablan del nacimiento del Salvador. El punto B dice, los que llevarían las buenas nuevas. Hermanos, la responsabilidad es de cada creyente. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, tienes que predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio, llevar la gran comisión. Los profetas cumplieron con su responsabilidad. Lo hicieron en ese tiempo y ahora nos toca a cada uno de nosotros. Dios nos ha separado para Él. Nosotros somos santos, no por lo que somos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y hemos creído en lo que Él hizo para cumplir con la gran comisión para la iglesia. La gran comisión fue dada a la iglesia de llevar el Evangelio. Y el punto C, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Como dicen los evangelios, el Señor le dijo a los apóstoles, no estaré más con ustedes. Yo voy a morir y voy a resucitar y voy a ir a mi Padre. Pero no se preocupen, porque yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Y qué maravilloso tener el Espíritu Santo, porque no podemos cumplir con la gran comisión si no tenemos la ayuda de Dios, la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada creyente. En Hechos 1:8, que lo sabemos mucho de memoria, y ese es el poder que tiene cada creyente, no solamente para predicar el Evangelio, sino para avanzar y para seguir adelante y ver lo que hicieron los profetas, y ahora nos toca a nosotros. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el punto D, vemos algo interesante, contemplado por los ángeles. Los ángeles viéndonos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dice allí, el verbo anhelo es del griego epitumousin, de la misma raíz de epitumia, que significa que los ángeles tratan de ver cosas que se refiere con proclamar el evangelio. Eso es lo que está haciendo los ángeles. Ellos como que si se agachan y para mirar, y dicen como si abriesen una ventana desde el cielo y se inclinasen para ver qué ocurre en la tierra con respecto a la salvación de los hombres. Y ve que los ángeles nos están viendo. Y ellos están viendo si estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado, de predicar el evangelio, de llevar la gran comisión. Otra vez, los profetas cumplieron. Ahora nos toca a nosotros de cumplir con la gran comisión. En Lucas 15:10 dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan, porque ellos están de una ventanita desde el cielo viendo qué estamos haciendo nosotros para predicar el evangelio. ¿Sabe que vivimos en el tiempo de la gracia? Y los profetas en otra dispensación, ellos hablaron de este tiempo de la gracia. Y este tiempo de la gracia es el tiempo de la iglesia, porque está el tiempo en que el Espíritu Santo está obrando grandemente en cada creyente. Para concluir, hermanos, hemos observado estos dos aspectos de este pasaje en Primera de Pedro, y los profetas inquirieron e indagaron para cumplir con su responsabilidad de hablar de la gracia de Dios. Hablaron del sufrimiento de Cristo y las glorias que venían. Lo vimos en esos pasajes. Pero la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? En Mateo 16:24 dijo el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Y en Marcos 8:34 dice también, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Mientras que los profetas vivieron en otra dispensación, ellos profetizaron sobre la dispensación de la gracia. Este tiempo de la gracia que estamos viviendo. ¿Y qué significa la gracia? La gracia es un favor no merecido. No merecemos la salvación. No merecemos que Dios nos busque. No lo merecemos. Pero por su gracia, por su misericordia, y tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de escuchar del evangelio, de escuchar lo que Dios dijo y lo que hizo Cristo por nosotros, y hemos creído y ahora somos sus hijos. El Espíritu Santo obrando en cada profeta para hablar de la gracia. En segunda de Pedro 1:21, un hermoso pasaje, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y eso lo debemos saber, no por nosotros, no es la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y recordando, de los ángeles observando cómo se desarrolla el plan de Dios. Estamos siendo observados, hermanos, como hijos de Dios. Estamos siendo observados por Dios. Estamos siendo observados por nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está en nosotros y los ángeles nos están observando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos predicando el evangelio? ¿Estamos llevando la gran comisión? ¿Lo estamos haciendo? Hermano, si tú eres creyente, en este tiempo debemos reconocer quién eres como hijo de Dios. En este tiempo, y cuando digo este tiempo, es lo que está sucediendo en el mundo. El mundo atravesando por una pandemia inédita. Primera vez que pasa esto, han pasado otras pandemias, pero esta es la peor de todos los tiempos. Gente muriendo, mucha gente contagiada. Hemos hablado de los hogares
disueltos, el pecado ha aflorado, lamentablemente, ha salido lo peor de nosotros, pero nosotros como hijos de ese gran Dios, ¿qué está aflorando en nosotros? ¿Somos diferentes realmente? En este tiempo, sobre todo en Venezuela, que hemos tenido muchos problemas con la gasolina y, bueno, los que tienen bicicleta en sus hogares han tenido que sacar la bicicleta, tratar de repararla y salir. Y bueno, yo he tenido la oportunidad también de montar la bicicleta. No había pasado tiempo que no agarraba una bicicleta, pero ahora en este tiempo pues es necesaria. Y estuve pensando que la bicicleta y manejar una bicicleta es como la vida cristiana. Si tú dejas de pedalear en la vida cristiana, te detienes o te caes. Si dejas de pedalear la bicicleta, o te vas a detener o te vas a caer. Por eso, hermanos, yo les animo, como hijos de Dios, no dejen de pedalear en la vida cristiana. Hay que seguir adelante, en medio de la dificultad, en medio de los conflictos, en medio de lo que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Venezuela. Pero vemos que el mundo también está congestionado o convulsionado en Estados Unidos y en otros países también. Esta pandemia, por supuesto, también nos ha afectado a todos. Pero los hijos de Dios, tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Vamos a pedalear. No dejemos de pedalear en la vida cristiana, porque así no nos caemos ni nos detenemos y seguimos adelante. Pero si hay alguien en esta mañana que está escuchando esta predicación, hablando de los profetas que predicaron, que evangelizaron y hablaron de Cristo en el Antiguo Testamento, y no conoce a Cristo como su Salvador, yo le animo para que pueda entender de que es un pecador. Ahí lo vemos en Romanos 10, 9, 10, 9, 10 y 13, que dice, primero debe saber que es pecador y entender que necesita de Cristo para salvación. Porque si muere en condición de pecado, va a ir a un lugar que se llama el infierno. Pero dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y te animo, invoca el nombre del Señor. Cree en la obra de Cristo, redentora, expiatoria, de justificación. Cree en Él y serás salvo. Y al ser salvo, no serás condenado, no irás al infierno, sino cuando partas de este mundo, estarás en la presencia de Dios. En esta mañana, hermanos, damos gracias a Dios por lo que el Señor hace por nosotros. En este tiempo ya prácticamente vamos a los 4 meses en que hemos estado en cuarentena, pero el Señor es bueno y grande. El Señor nos ha dado para todas nuestras necesidades y damos gracias a Dios. La verdad que les animo a cada creyente, miembros de la iglesia, de cada iglesia, a seguir y predicar el evangelio y entender lo que significa Dios y saber lo que es cada creyente, cada hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Un saludo y un abrazo de parte de la Iglesia Vida en Cristo y espero de que podamos vernos en una próxima oportunidad. Bendiciones.